En la boda de mi hija, su prometido me presentó ante sus adinerados padres diciendo, «Él es ese mendigo molesto que nos vemos obligados a soportar». Todos rieron hasta que su madre exclamó, «¿No eres tú el misterioso millonario que compró nuestra empresa?» Mi yerno palideció. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando esta historia. Tu apoyo significa mucho. Si tropiezo hoy, podría perder a mi nieto ante el invierno y ante un hombre que confunde la crueldad con la disciplina. 2 horas antes del anochecer, mi puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que mis lentes de lectura se deslizaron por mi nariz. Grace entró con una ráfaga de aire de marzo, el suéter torcido, las mejillas rosadas, los ojos brillantes con esa luz imposible que solo había visto 2 veces. El día que montó en bicicleta sin rueditas y el día que consiguió su primer salón de clases. «Papá», dijo extendiendo una mano izquierda temblorosa, «estoy comprometida, Chase me lo pidió». El diamante era modesto, limpio como una estrella matutina. Me puse de pie, el crucigrama vespertino cayendo sobre mi rodilla, y la abracé. La alegría vibraba a través de ella como una corriente eléctrica. Podría haber vivido de ese sentimiento durante 1 año. ¿Cuándo? Después de la escuela, en el parque Oak Bend, junto al viejo roble, se arrodilló. «Papá», se rió. Luego se llevó una mano a la boca como si la felicidad pudiera desbordarse. «Muéstrame su foto». Ella deslizó el dedo, con las manos inseguras. El teléfono calentó mi palma. Un joven apuesto con traje llenaba la pantalla. Sonrisa encantadora. Buen cabello, ojos que ya estaban midiendo una habitación. El nombre debajo de la foto tensó algo en mi pecho. Chase Walker. Conocía a los Walker por adquisiciones y salas de juntas. De la manera en que conoces un invierno por su primera ráfaga de viento helado. Grace no sabía nada de eso. Para ella, yo era solo papá, jubilado de ingresos fijos, un hombre que guardaba frascos de pepinillos y compraba café de marca genérica. Escuché mi propia voz volverse cautelosa. «¿Estás segura, cariño? Esta familia...» Su sonrisa vaciló. «¿Qué se supone que significa eso? Debería haberle pedido que se sentara». Debería haber preguntado sobre su risa, cómo trata a los meseros, cómo escucha cuando ella está cansada. En cambio, dejé que hojas de cálculo y rumores dirigieran la conversación. He leído cosas, tratos que desaparecieron de los libros, un hijo cuyos líos se esfumaron antes de llegar a una corte, un amorío que incendió 2 techos y de alguna manera terminó con una recaudación de fondos. Grace arrebató su teléfono, herida. «No lo conoces». «Tienes razón», dije, ya perdiendo terreno. «No lo conozco». Miraste una foto y decidiste. El rubor en sus mejillas se profundizó. «Me ama». ¿A mí? Una maestra de primaria cuando su madre sigue desfilando herederas ante él. No quise decir entonces. ¿Qué quisiste decir? Ella retrocedió, apretando el teléfono contra su pecho como un escudo. «Vine a celebrar, papá». Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier rival jamás lo hizo. Ella agarró su bolso. Intenté disculparme y tropecé con mi orgullo. La puerta se cerró con un golpe de madera contra el marco. Su motor se desvaneció por Cedar Lane hasta que todo lo que pude escuchar fue el reloj en la repisa, el reloj de Lillian y el suspiro distante y cansado del tráfico. Me senté. Todos mis 68 años cayendo sobre mis huesos. El crucigrama me miraba. 7 horizontal. Error del padre. 6 letras. Demasiadas respuestas encajaban. En la repisa, Lillian sonreía desde un marco plateado, velo iluminado con la suave rebeldía que me mantuvo honesto toda nuestra vida. «¿Qué habrías hecho tú?», le pregunté al silencio. Conocía la respuesta.
Ella habría hecho un asado, habría hecho preguntas amables y habría dejado que el carácter del muchacho se revelara sin mi torpe sermón. Me puse de pie, la decisión formándose como escarcha. Chase me conocería, no como un hombre que debería temer, sino como un hombre al que podría desestimar. Mejor verlo cuando piensa que nadie importante está mirando. Llamé a Grace a la mañana siguiente. Contestó al tercer timbre, su voz cautelosa, un nuevo moretón en ella que yo había puesto ahí. «Papá, te debo una disculpa», dije. «Merecías celebración, no interrogatorio. ¿Vendrán tú y Chase a cenar el sábado? Haré el asado de tu madre». El silencio se extendió. Voces de niños charlaban detrás de ella. Coro matutino. «¿En serio? ¿En serio? Está bien». Pude escuchar la sonrisa comenzando. «Te va a encantar. Es voluntario en un asilo cada mes. Es amable». Ese detalle no aparecía en ningún archivo. Enganchó un poco de esperanza en mí a pesar de todo. «A las 6», dije. «En la casa. Una cosa», agregué, el corazón latiendo fuerte. «No menciones mis finanzas. Me gustaría mantener las cosas privadas en privado. Deja que conozca a un papá, no a un libro mayor». «¿Mis qué?», dijo, genuinamente desconcertada, lo que me dijo que mi vida tranquila había hecho su trabajo. No tenía idea de la otra. El sábado coloqué 2 atuendos en la cama. La armadura de Henry en el trabajo, traje carbón, zapatos italianos, un reloj con segundero que ronroneaba en lugar de hacer tic-tac. Y la ropa que usaba para arreglar una trampa con fugas, jeans desteñidos, camisa suave, el suéter que Lillian tejió el invierno antes de su última primavera. El traje volvió al armario. El reloj se deslizó en la caja fuerte junto al collar de Lillian. Dejé $20 en mi billetera y guardé el platino. Si iba a probar a un hombre, no podía hacerlo en una carroza. Grace envió un mensaje a las 5. «Llegaremos 10 minutos tarde. Él pasa por mí». Dejé reposar el asado y puse la mesa como lo habría hecho Lillian. Platos buenos, los tenedores bonitos, servilletas de tela que recordaban celebraciones. Abrí las ventanas para dejar entrar marzo a la casa. El frío tiene una honestidad que el dinero no puede falsificar. Los faros barrieron la sala frontal. Escuché la risa de Grace en el porche, esa que siempre me hacía pensar en campanas de hielo. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. «Papá». Grace se abalanzó sobre mí, lavanda y polvo de tiza, y todos los años que la había amado presionados contra mi pecho. Por encima de su hombro, Chase Walker me examinó con un vistazo rápido y claro. Su sonrisa era ensayada, pero puedes aprender de las cosas ensayadas. «Señor Cole», dijo, ofreciendo una mano. Su palma era suave, uñas arregladas, apretón firme durante 2 segundos, respetuoso sin ceder ni un centímetro. «Gracias por recibirme. Llámame Henry». Retrocedí para no agobiarlo. «Entra del frío». «Huele increíble», dijo Grace, dirigiéndose a la cocina. «Como mamá solía hacer». La mirada de Chase recorrió la habitación. La lámpara de tienda de segunda mano que había conservado porque Lillian amaba su pantalla tonta. La forma en que las fotos de la repisa se enfocaban en la vida de Grace, no en la mía. Asintió como un hombre marcando casillas. «Acogedor», dijo. «La cena es simple», les dije. «Asado con papas, ejotes, panecillos, agua, té helado». Chase miró la jarra. «¿No bebes?» «Ya no mucho». Se encogió de hombros. «Traje una botella», dijo, sosteniendo un tinto francés con una etiqueta diseñada para verse cara desde el otro lado de una habitación. «¿Te molesta si la abro?» «Por supuesto», dije, y puse 3 vasos en el mostrador. Luego devolví uno en silencio al gabinete. Nos sentamos. El asado se deshacía bajo el cuchillo, vapor elevándose como una vieja oración,
Chase preguntó sobre mi jubilación. Dije que me había mantenido ocupado. Hacía pequeños trabajos de mantenimiento aquí y allá. Caminaba por el vecindario para mantener mis rodillas honestas. Asintió hacia el puño de mi camisa, deshilachado, donde la costura de Lillian finalmente se había rendido. «El trabajo duro es noble», dijo, y archivé la frase. Grace intentó contarme sobre la propuesta. Él corrigió un detalle, pequeño pero revelador. «Fue junto al banco, no al árbol», dijo sonriendo. «Los detalles importan». «Sí importan», dije. Durante 20 minutos fue impecable, atento con Grace, rápido con por favor y gracias, elogiando el asado con el tipo correcto de moderación. Pude ver por qué un salón de historias de niños de segundo grado lo había encantado. Reía a tiempo y hacía preguntas que mantenían el foco donde él lo quería, justo en él, reflejando apoyo. A la media hora apareció la primera grieta. Preguntó a Grace sobre los niños que tenían dificultades para escuchar. «Consecuencias», dijo, golpeando un nudillo contra la mesa. «No puedes dejar que la suavidad erosione los estándares. Mis padres siempre decían que el frío enseña mejor que el sol». Grace me lanzó una mirada rápida. «No sé», dijo suavemente. «Obtengo mejores resultados con paciencia». «La paciencia es un privilegio», dijo, aún sonriendo. «La disciplina es amor cuando lo piensas». Dejé que eso se quedara entre nosotros como una gota en el vaso equivocado. Para cambiar el ambiente, le pregunté sobre el asilo. Su barbilla se elevó 1 grado. «Reservo el primer sábado de cada mes», dijo. «Ajedrez con los veteranos. Tiempo de escucha en el camino de la memoria. También he organizado donaciones». «Ese es buen trabajo», dije, y lo decía en serio si era verdad. «¿Visitas los sábados libres si necesitan a alguien?» Hizo una pausa por un momento. «El programa funciona con estructura. Las personas prosperan con estructura». Comimos. Mantuve el té lleno. Ofreció ayudar a recoger los platos, otra marca de verificación. Luego se vio apropiadamente afligido cuando el fregadero, mi viejo fregadero, se estremeció y se atascó. «Déjame», dijo arrodillándose para abrir el gabinete. Miró las tuberías como un hombre evaluando una escultura, luego cerró la puerta. «Deberías conseguir a alguien que revise eso», dijo, poniéndose de pie un poco demasiado rápido. «No querrías un desastre». «Me las arreglaré», dije. Intentó de nuevo, deslizando la conversación hacia futuros, su casa, su vecindario, escuelas. «Riverton Hills», dijo. «La asociación de vecinos mantiene las cosas en orden. No hacemos garajes caídos y céspedes salvajes». «Te refieres a personas», dijo Grace, divertida. «No hacen personas caídas». Él besó sus nudillos. «Hago personas que lo intentan». Si hubiera sido un hombre más joven, podría haber discutido entonces y allí, pero la edad te da la paciencia para recopilar una imagen completa. Y a veces, la única forma de ayudar a alguien que amas es dejar que el viento les muestre qué tan frío es. Nos trasladamos a la sala para el postre. Serví pastel de la forma en que Lillian me enseñó, arándanos metidos bajo una manta de masa dulce, y Chase contó una historia de Mónaco que llegó con un destello de llave de auto y se fue con el leve olor de llevar la cuenta. La risa que quería aterrizó mayormente. Grace sonrió, pero sus ojos hicieron algo pequeño y privado. Lo archivé junto a las otras cosas pequeñas y privadas. Cuando se levantaron para irse, presioné una mano sobre el hombro de Chase. No un desafío, solo un toque de la forma en que los padres lo hacen cuando bendicen un porche después de una primera cita. «Gracias por venir», dije. «Por supuesto», respondió. «Es importante causar una buena impresión». «¿A quién?», pregunté. Sonrió. «A todos». Después de que se fueron, la casa suspiró de vuelta a sí misma. Lavé los platos a mano, el jabón chirriando contra los platos, un ritual
que convierte la preocupación en algo que puedes apilar y guardar. El reloj en la repisa me dijo que tenía 1 hora antes de que cerrara la farmacia. Agarré mis llaves y los 20 en mi billetera, no porque no tuviera otras opciones, sino porque una prueba no es honesta si miras la clave de respuestas. El zumbido fluorescente en la farmacia Carson siempre me hacía sentir como un niño en una mala fotografía. «Buenas noches, señor Cole», dijo la empleada, ya alcanzando la bolsa blanca con mi nombre. 2 resurtidos, medicamentos para la presión y estatina. Le entregué mi efectivo. Ella tecleó, parpadeó. «Son 46,80. Me palpé los bolsillos como si pudieran aparecer milagrosamente $10. «Deja la estatina», dije, fingiendo que no era gran cosa. Dejó una bolsa a un lado. La computadora chirrió. «El seguro dice que estás fuera de red este mes», dijo frunciendo el ceño ante la pantalla. «Puedo llamar mañana». «Mañana está bien», dije, aunque no lo estaba. Sentí el pequeño calor de la vergüenza florecer en mis oídos. Ridículo, planeado y aún así real. De vuelta en el auto, me senté en la luz tenue y miré la bolsa en mi regazo. Los engaños cuestan, incluso los buenos. Decidí entonces que mañana arreglaría el problema de la farmacia, pero esta noche dejaría que la lección mordiera. Algunas verdades solo las aprendes parándote en la corriente de aire. De camino a casa, las luces de la calle de Riverton flotaban como lunas pacientes. Pasé el asilo cerca del parque. En una ventana iluminada, una enfermera, solo una silueta, enderezó una manta sobre alguien que enseñó a un nieto a lanzar una pelota de béisbol en 1958. Me detuve en la acera y observé por un minuto, pensando en lo que Chase llamaba disciplina y lo que Lillian llamaba ternura con columna vertebral. En casa hice té y tomé la única píldora que había pagado. Puse la fotografía de Lillian en el brazo de mi silla para que sus ojos pudieran mantenerme honesto. «No es un monstruo», dije, «es un mapa. La pregunta es hacia dónde conduce». La casa zumbó en respuesta. Horno viejo, hombre viejo, miedos viejos. Y decidí 2 cosas. Observaría a Chase en su sábado elegido y no dejaría que mi propio orgullo fuera la razón por la que Grace aprendiera por las malas. Antes de acostarme, escribí 3 líneas en una tarjeta y la deslicé en mi billetera junto a un billete de 20 que no duraría una semana. 1. Obsérvalo cuando nadie brillante esté mirando. 2. Pregunta sobre el niño en la clase de Grace que le da miedo. 3. El frío enseña, ¿pero qué? Luego me paré en el pasillo y miré la puerta de la vieja habitación de Grace. Cerrada, silenciosa, esperando. Si fallaba, el invierno no solo se llevaría mi aliento, se llevaría el de un niño, el de mi nieto, algún día, y no iba a dejar que un hombre que sonríe ante la escarcha decidiera las lecciones de ese niño. El primer sábado del mes llegó pálido y frío, el tipo de luz que hace que los charcos del estacionamiento parezcan hojalata. Estacioné 2 cuadras del asilo para llegar un poco sin aliento, camuflaje apropiado para un hombre de mi edad, y tomé mi tiempo a lo largo de la acera. Una enfermera en su descanso abrazaba su suéter con una mano y una taza de papel con la otra. El vapor elevándose como una bandera de tregua. Adentro, el escritorio frontal olía a desinfectante de limón y abrigos de invierno. Un letrero laminado pedía a los voluntarios que se registraran. Debajo, un pecera de etiquetas con nombres, cada sonrisa en blanco esperando un nombre. Imprimí Henry en el tipo de letras en bloques simples que no invitan preguntas. «¿Visitando o voluntariado?», preguntó la recepcionista. Su voz tenía un terciopelo de turno nocturno, el sonido de muy poco sueño. «¿Visitando?». Dije una mentira con bordes suaves. El amigo existía, simplemente aún no me había conocido.
Por el corredor principal, los televisores hablaban consigo mismos. El presentador de un programa de juegos bendijo a todos con un lavavajillas nuevo. Un residente en bata lavanda rodó lentamente junto a mí, labios trabajando una canción silenciosa, ruedas inclinándose un poco a babor. Enderecé su rumbo con la punta del dedo, y ella palmeó mi manga como si hubiera salvado el barco. La sala de actividades estaba junto al patio. Las ventanas se empañaron en las esquinas donde el calor discutía con el frío. Las mesas plegables sostenían tableros de damas, mazos de cartas y libros de bolsillo de letra grande. Un tablero de corcho enumeraba los eventos del día en mayúsculas. Hora de música 10, bingo 11:30, película Catalú. Exactamente a las 9:58, una voz alegre se anunció detrás de mí. «Buenos días». Chase Walker entró con 2 bandejas de cartón de café y una sonrisa calibrada para captar cada mirada. Vestía una camisa Henley y un chaleco que parecía una idea cara de rudo. Detrás de él venía una mujer joven con uniforme médico, todo negocio y moño, brazos listos para atrapar lo que el día dejara caer. «Llegas temprano», dijo la mujer, aprobando, pero ya ocupada en su mente. «Me gusta hacerlo», dijo Chase, dejando el café en una mesa como un hombre colocando trofeos. «La estructura ayuda a las personas a prosperar». Dejó que esa frase se sostuviera un segundo más de lo que requiere la conversación. Luego se volvió hacia la sala. «Hola a todos. Es el primer sábado y prometí ajedrez». Trajo un tablero enrollable. Lo desplegó con un florecimiento y comenzó a colocar las piezas, peones blancos alineados como reclutas, las torres bajando con un golpe en las esquinas. Observé sus manos, firmes, rápidas, teatrales cuando eran vistas, eficientes cuando no. 2 hombres con suéteres gastados rodaron sus sillas más cerca, atraídos por la promesa familiar de reyes y reinas comportándose. Me quedé junto a la puerta y recopilé las pequeñas cosas reveladoras. Cuando la asistente, la mujer con el moño, pasó junto a Chase para mover una mesa más cerca de un calentador, él se movió media pulgada, lo justo para que ella chocara con su hombro en lugar de esquivarlo. No se disculpó. Se veía sorprendido de que ella no hubiera anticipado el espacio que necesitaba. Una de las tazas de café se volcó y sangró un creciente marrón en la mesa. «Sin problema», dijo ella, secando con una toalla. «Quizás mantengamos las bebidas en el carrito», respondió con una sonrisa que hizo que la sugerencia fuera una decisión. Se sentó frente a uno de los hombres del suéter y comenzó un juego a velocidad social. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Art», dijo el hombre. «Art en mi correo, pero Art cuando recuerdo». «Bueno, Art», dijo Chase con una voz usada para exhibiciones caninas y cortes de cinta. «Tu caballo está amenazando a mi reina». Art miró hacia abajo, entrecerró los ojos. «¿Qué caballo es el mío?» «El que se mueve como una L», dijo Chase. Y luego, «porque los juegos sociales también son actuaciones», agregó. «Me tienes acorralado». Deslizó su reina hacia atrás con un florecimiento hacia una casilla más segura que no necesitaba. La sonrisa de Art se abrió como una ventana. Llegó otro voluntario, un estudiante de preparatoria con una mochila llena de paciencia. La asistente. Su placa decía Osorio. Le entregó una pila de himnarios para la hora de música y le susurró algo que lo hizo asentir como si le hubieran enseñado el secreto del fuego. La señora Osorio se movía como 4 personas. Bajó el reposapiés de un reclinable obstinado con la rodilla, mientras contaba píldoras en su cabeza, mientras respondía una pregunta sobre premios de bingo, mientras hacía una nota en un portapapeles que no había tenido un segundo para soltar.
Cuando finalmente se detuvo junto a la mesa del café, sirvió 2 tazas y las colocó junto a 2 mujeres que habían estado mirando las tazas como si pudieran evaporarse si no las reclamaban. «Dios te bendiga», dijo una de las mujeres. «Más tarde», dijo la señora Osorio sonriendo. «Por ahora, café». Chase ganó el primer juego en 9 minutos y el segundo en 7. Perdió el tercero a propósito, el tipo de error teatral que hace que el perdedor sea amable. Cada vez estrechó la mano como un diplomático. Entre juegos, revisó su reloj y una vez rápidamente su reflejo en la ventana, peinando su cabello con los dedos. A las 10:30 las puertas del fondo se abrieron y entró un hombre que solo conocía por tipo. Un hijo con traje, demasiado elegante para un sábado, hablando por teléfono sobre entregables y cronogramas. Saludó a su madre sin mirar y dijo: «15 minutos, mamá». La señora Osorio se materializó en su codo, ligera como un árbitro, pero lista para cantar el juego. La vi guiarlo hacia una silla donde su madre pudiera ver sus ojos si alguna vez miraba hacia arriba. La postura de Chase se ajustó un nivel cuando llegó el traje. Su voz se volvió una fracción más cálida, su risa un decibel más brillante. Hizo un espectáculo de ceder su asiento a la madre del traje para la hora de música, brazos abiertos como una revelación de programa de juegos. «Tú tienes la mejor silla». El hijo le dio el rápido asentimiento que los hombres se dan entre sí cuando reconocen una tribu. Hacer contactos como reflejo. Luego vino la pequeña crueldad. Uno de los residentes, el señor King, según su suéter, tenía un temblor que convertía su mano en un metrónomo. Había estado observando el ajedrez con feroz atención, la boca moviéndose como para saborear cada movimiento. Cuando Chase reinició el tablero para el próximo juego, el señor King rodó más cerca y extendió la mano para tocar el caballo como un niño acariciando un caballo a través de una cerca. La pieza se tambaleó y derribó un peón. Cayó con el sonido que hacen las pequeñas catástrofes. «¡Opa!», dijo Chase, ligero, pero su mano se disparó demasiado rápido y tomó la muñeca del señor. King para estabilizar el temblor, el pulgar presionando el lugar donde late un pulso. Durante un segundo, el agarre se veía íntimo. Cuidado, control, todas las palabras que se mezclan a propósito. Luego, movió la mano del señor King lejos del tablero como moverías una pata de un plato. No rudo, no amable, eficiente. El tipo de toque que dice: «Yo decidiré lo que tocas». Los ojos del señor King perdieron 1 milímetro de luz. «Chase», dijo la señorita Osorio, ya allí, ya viendo. Su tono era lo suficientemente educado como para imprimirse en un folleto. «Tratamos de dejar que las personas manejen las piezas, incluso si las dejan caer. Construye motricidad fina y dignidad». Hizo las últimas palabras suaves, pero aún así cortaban. Chase sonrió como si entendiera, aunque no soltó al señor King de inmediato. Por supuesto, lo soltó, palmeó la muñeca del hombre como si nunca la hubiera sostenido, luego dirigió su sonrisa a la señora Osorio con un brillo que me hizo pensar en escarcha. «Quizás pasemos a las cartas», dijo. «Menos precario. Pasamos a lo que le gusta al señor King», dijo ella. Misma sonrisa, un poco de acero debajo. «Y ponemos una toalla debajo del tablero para que las piezas que caen no viajen». Deslizó una toalla debajo con el movimiento de una bailarina. Luego puso la mano del señor King de vuelta en el caballo. «Era carpintero», me dijo, aunque no me estaba mirando. «Las manos recuerdan». No estoy orgulloso de cuánto la admiré en ese segundo. Archivé su nombre para una futura donación que llegaría sin gala adjunta. Chase se ajustó bien. Este no era un villano. Este era un hombre acostumbrado a que otras personas se ajustaran a él. Ahora practicaba lo contrario. Aflojó su postura
hizo una broma sobre su propia torpeza y cuando el caballo volvió a caer, lo dejó. Hizo clic contra la toalla y se quedó. El señor King sonrió, un niño con un caballo finalmente dispuesto a ser tocado. Cuando comenzó la hora de música, el estudiante de preparatoria lideró «Eres mi sol» en una guitarra con calcomanías. Chase aplaudió perfectamente en 2 y 4. Se paró junto a una mujer cuya voz llegaba tarde a cada línea, como si tuviera que pasar un banco de nieve para llegar a las letras. No la apuró, tampoco la calló. Envió un texto con una sola mano entre versos. A las 11 y cuarto caminé por el pasillo para dejar que la sala cambiara sin mí adentro. Pasé una puerta donde un hombre que nunca había conocido estaba sentado solo, manos dobladas como un libro cerrado. Una foto de un perro estaba pegada a la pared, bordes rizados. «Buen chico», dijo el hombre al aire vacío. Hice una nota para volver después del almuerzo con una historia sobre un perro callejero que conocí en 1973. Probablemente sería verdad para cuando la contara. Encontré a la señora Osorio en la estación de enfermeras desplazándose por formularios que satisfarían a una computadora en algún lugar. «Hace un buen trabajo», dije. Levantó la vista, aguda pero amable. «Intentamos. Ese voluntario». Dije como si estuviéramos discutiendo el clima. «El del tablero de ajedrez es popular», me consideró. Años en habitaciones como esta le habían enseñado a escuchar la forma de una pregunta, no solo las palabras. «Aparece», dijo. «Eso importa. Viene cuando no está en el tablero». «Usualmente no». Tapó su bolígrafo, lo destapó. Primero sábados, luego fotos para el boletín, si recuerdo. «A las familias les gusta ver sonrisas», asentí. «¿Y usted?», parpadeó. «¿Yo? ¿Tiene lo que necesita?». Extendí una mano para indicar el todo del pasillo, las sillas que peleaban de vuelta, el personal sobrecargado, el presupuesto construido de compromisos. No era una trampa, era la pregunta que mi esposa habría hecho. Su boca se contrajo casi en una risa. «Lo que necesito es tiempo y otras 3 como yo, pero aceptaré 2 mantas extra cálidas y loción para manos que no huela a hospital». «Hecho», dije, «porque algunas cosas puedes arreglar sin una prueba. Estarán en el escritorio el martes, sin moño». Asintió una vez en agradecimiento. Eso significaba, «te creo solo si aparecen las mantas». Para cuando comenzó el bingo, Chase había encontrado un ángulo de cámara. El estudiante de preparatoria tomó algunas fotos en un teléfono desde una distancia respetuosa. Manos, cartas, el perfil de una mujer cantando para sí misma mientras marcaba B12. Chase se deslizó en un encuadre aquí y allá. No obvio, pero tampoco tímido. Cuando ganó una ronda, donó su premio, pasas cubiertas de chocolate, al tazón comunal con un espectáculo de generosidad que aún dejó el tazón cerca de su codo. Se fue exactamente al mediodía, de la manera en que se van los hombres con horarios. De camino a la salida, se detuvo para agradecer a la señora Osorio en un tono que le dio la última palabra. «Siempre es bueno ayudar», dijo. «Lo apreciamos», respondió ella. Y si escuchó la diferencia entre ayuda y presencia, no lo demostró. No me vio, o si lo hizo, me archivó bajo escenario. Un hombre junto a un tablero de anuncios, un visitante que huele a invierno y té. Pasó junto a la recepcionista, mostró la versión de su sonrisa que preserva puentes y empujó las puertas hacia el frío. Me quedé. Aprendí que B12 siempre vale la pena aplaudir, incluso si no lo tienes. Aprendí que la señora Teague solía bailar todos los martes en una cocina con linóleo amarillo, y que el caballo del señor King, cuando finalmente tomó una torre, le arrancó un susurro que sonaba como el comienzo de un himno. Llevé a un hombre a una ventana para que pudiera ver el cielo sin nieve
y leímos los colores de los autos como si estuviéramos en una pista de carreras donde nada se mueve rápido. A las 2, mi espalda baja tenía opiniones. A las 3, mis rodillas habían presentado quejas formales. Tomé el camino largo hacia la salida. En la pecera despegué mi nombre de mi suéter y lo pegué al lado donde una docena de otros Henrys y Marys habían dejado sus fantasmas. Puse $20 en el fondo de café del personal, porque creo en los hacedores de milagros y la cafeína. Afuera, el invierno respiró en mi cara. Me senté en mi auto y dejé que el motor calentara mis manos. Los hechos se alinearon. Venía según el horario. Hacía un bien real, en un lugar real. También lo actuaba. Y cuando llegó el momento no programado, una mano temblorosa, un derrame inesperado, su primer instinto fue control. No un monstruo, un mapa. Miré la tarjeta en mi billetera y agregué una cuarta línea en mi cuidadosa impresión. 4. Observa quién es cuando una mujer que trabaja demasiado le dice que no. Grace llamó mientras estaba en Cedar Lane. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. Su voz tenía esa soltura de sábado que amo, como si la semana hubiera aflojado su cuello. «Bien», dije, y lo dejé ahí. «Chase estuvo en el asilo», dijo sin que se lo pidiera, orgullosa. «Me llamó por FaceTime en el almuerzo. Le enseñó al señor King a enrocar». «¿En serio?». «Es bueno con la gente, papá». Vaciló. Luego se rió. «Bueno, con la mayoría de la gente. Dice que la coordinadora ahí, la señora o algo, maneja un barco apretado». «Me imagino que sí». Le dijo que se estaba moviendo un poco rápido con un caballero. El tono de Grace decía: «Aquí hay un punto para tu lado, pero amo a la persona de la que se trata este punto, y quiero que tú también lo ames». Dijo que apreciaba la retroalimentación. Visualicé el pulgar en el pulso, el retraso antes de soltarlo. «Eso está bien», dije. «Estás haciendo la voz», dijo, acusadora en broma, pero con una sonrisa. «Estoy haciendo el padre», dije. «Se filtra en la voz». «¿Cena mañana?», preguntó. «Quiere mostrarte una casa que encontró en línea solo por diversión». «Vengan», dije. «Comeremos. Miraremos». Después de colgar, me detuve en mi entrada y me senté un minuto observando la delgada luz invernal hacer promesas que no podía cumplir. Adentro, la casa me saludó con los viejos ruidos honestos. Tomé mis píldoras de la tarde y ajusté el problema de la farmacia que había planeado la noche anterior, porque el engaño no ayuda a nadie si se derrama en daño. En la repisa, Lillian me observaba con su desafío del día de la boda. «Bueno», le pregunté en voz alta, «un hombre que habla con una fotografía porque es más sabia que el aire». Ella no me dijo nada excepto lo que ya sabía. No podía ganar a Grace ganando una discusión. Tenía que ganar a Grace manteniéndola a salvo sin hacerle elegir un lado que le costaría más que un sábado. Escribí otra nota. Pequeña, práctica, llamar al seguro, arreglar la red de Carson, luego una más grande, crear un aprieto que no lastime. En mis años de negocios, la presión revelaba dónde se agrietaría una viga. En mi vida ahora, revelaría si un hombre apuntalaría la estructura o vería cómo falla para enseñarle a alguien una lección. Hice sopa, remoje mi espalda. Puse una manta extra en el sofá para mañana en caso de que el recorrido de la casa se extendiera o la conversación se volviera clima. Antes de irme a la cama, puse 2 botellas de loción sin perfume y un paquete de gruesas mantas azules en el maletero de mi auto. El martes cumpliría una promesa que no tenía nada que ver con pruebas. Luego apagué la luz y me quedé allí escuchando, de la manera en que las casas viejas te enseñan a escuchar. En algún lugar una tubería hizo clic. En algún lugar un calentador se encogió de hombros. En algún lugar una mujer con un moño giró a un residente para que una cadera no doliera a las 3 de la madrugada.
El frío enseña, les gusta decir a los Walker. Quizás. Pero yo había aprendido mis lecciones de la calidez que se negaba a parpadear. Me dormí, sabiendo que dos verdades podían sentarse una al lado de la otra sin quemar la mesa. Él había aparecido y me había mostrado algo. A continuación, le mostraría nada, excepto lo que el mundo ya muestra a todos cuando el dinero da un paso atrás. Un pequeño inconveniente vestido como una tormenta. No para atrapar, para revelar. El domingo llegó con un sol débil y el tipo de viento que hacía que las banderas parecieran estar reconsiderando las cosas. Grace y Chase vinieron con una caja de panadería y el brillo de personas que habían estado navegando casas más allá de su rango de precios y llamándolo soñar. Comimos sopa en la mesa que había sobrevivido tareas, cumpleaños y un intento muy malo de merengue de limón de Lillian. «Solo para mirar», dijo Grace tocando su teléfono. «No tenemos que decidir nada». «Las decisiones son impulso», dijo Chase placenteramente, como citando un escudo de familia. «Hay una casa abierta en Riverton Hills a las 3. Se vistió casual de domingo con un suéter que me hizo pensar en Jets. Cuando Grace alcanzó el pan, él tomó el cuchillo de su mano con una sonrisa que parecía ayuda y cortó la hogaza en segmentos exactos, cada pieza del mismo ancho, cada una colocada borde a borde como ladrillos. Después del almuerzo, nos paramos en el fregadero, yo lavando, ellos secando. Antes de irnos, dije, me gustaría pasar por la ferretería Pine. La compañía de gas marcó mi detector de monóxido de carbono como fin de vida útil. Falsa alarma, pero bien podría reemplazarlo hoy. Lo dije de la manera en que mencionas que te estás quedando sin estampillas. Seguro es inteligente, dijo Chase. Bien, respondí, está de camino. Había arreglado mi pequeña prueba la noche anterior. No una trampa, solo un aprieto. Una alerta de fraude en mi tarjeta de débito configurada para retener en $40 y liberada con una llamada telefónica que podía hacer desde el estacionamiento. Ya había metido 2 billetes de 20 detrás del manual del conductor si el mundo se negaba a cooperar. El punto no era extraer dinero. El punto era ver qué hacía un hombre cuando la amabilidad costaba el precio de un almuerzo. En la ferretería, el invierno montó las puertas automáticas con nosotros. El lugar olía a cuerda, fertilizante y café más viejo de lo que nadie admite. Escogí un detector de rango medio, del tipo que olvidas que tienes hasta que pita a las 2 de la madrugada. Y agregué 2 filtros de horno porque mi madre me crió para esconder diligencias dentro de diligencias. En la caja, la chica en el mostrador parecía de 14, pero usaba una etiqueta que decía Tony, como si hubiera nacido responsable. Son 39,72, dijo. Deslicé mi tarjeta. El lector pitó de la manera en que pitan las alarmas de humo obstinadas, alegre y acusatorio. Rechazada. Inténtalo de nuevo, dije, comprando tiempo para que mi cara hiciera lo que hacen las caras cuando el orgullo recibe una descarga estática. Lo intenté de nuevo, rechazada. Ups, dije, sonriendo a Tony en el lenguaje universal de hombres que olvidaron sus billeteras. Déjame llamar al banco. Me palpé los bolsillos. Grace, agarra tu abrigo, te vas a congelar. Miré a Chase, sin mirarlo del todo. Odio pedirlo, ¿podría uno de ustedes cubrir esto? Les devuelvo el dinero en casa. Grace tenía su billetera afuera antes de que terminara. Chase tocó su muñeca. El toque fue ligero, ensayado y decisivo. Henry está bien, dijo. Podemos volver más tarde. Le enseñará al banco a organizarse y nos recordará planear alrededor de los qué pasaría si las consecuencias hacen que los sistemas mejoren.
Los ojos de Tony hicieron un pequeño movimiento hacia la torre de 20 personas que no estarán en casa con detectores esta noche. No dijo nada porque el servicio al cliente es en su mayoría tragar opiniones. Son $40, dijo Grace suavemente. Que se convierten en 400, dijo él. Si hacemos el hábito de cubrir, los límites importan. Sonrió a Tony, incluyéndola en la lección. Volveremos, le dijo. Sentí el aprieto en el lugar exacto donde lo había diseñado para aterrizar. La parte de mí que crió a una niña con asado y paciencia y odiaba ser un accesorio en la obra moral de nadie. Deja los filtros, dije en voz baja. Lo resolveré. Asentí a Tony, agradecido y avergonzado. Luego puse la caja suavemente en el mostrador, como si la gentileza pudiera salvar un gesto de ser feo. Afuera, el aire tenía un mordisco. Nada dramático. Un ensayo para los mejores dientes del invierno. Grace metió su barbilla en su bufanda pensando. Odiaba el conflicto de la manera en que los ríos odian las paredes. «Papá, yo puedo. Llegaremos tarde a la casa abierta», dijo Chase, calentando el auto. La oración formada como cuidado incluso mientras empujaba. «La recogeremos después. Estructura, ¿verdad?» No discutí. Las pruebas no funcionan si le das una conferencia a la rana sobre la olla. Les dije que los encontraría allí y caminé a mi auto como un hombre viejo, que lo era. En el asiento del conductor hice la llamada al banco y levanté la retención. Luego conduje alrededor de la cuadra y me deslicé de vuelta por la entrada del jardín. Tony levantó la vista, alivio como una pequeña lámpara. Eso fue rápido. «Tonterías de oficina», dije. Pagué, compré un segundo detector para el armario de suministros de Pine Home con la condición de que nadie me mencionara nunca, y dejé 20 para la lata de café del personal porque creo en suavizar los bordes de pequeñas humillaciones donde puedo. La casa abierta se veía como todas las casas abiertas. Un olor diseñado para sugerir galletas y la ausencia de mascotas. Un corredor cuya sonrisa alcanzaba cada esquina de la habitación como buena pintura. Extraños juzgando una vida por el estado de los zócalos de alguien. Grace deambulaba con las manos entrelazadas detrás de su espalda. Una estudiante prometiendo no tocar nada y absorber todo. Chase hablaba el idioma de comparables y tasas de impuestos sin que se lo pidieran. En un dormitorio del tamaño de una promesa, se paró en la ventana y observó a un niño, con un abrigo abombado, montar un scooter en la acera. «La asociación de vecinos aquí mantiene las cosas ordenadas», dijo. «Es bueno para las familias». «Es bueno para las apariencias», dije suavemente. «Las apariencias protegen el valor», dijo. Y cuando se volvió de la ventana, su cara tenía la mirada lejana de un hombre viendo una cartera donde otras personas ven una calle. «No tenemos que gustar de las reglas», agregó magnánimo, «para beneficiarnos de ellas». Grace nos miró a él y a mí. Su cara nos pidió que no hiciéramos un debate dentro del beige de un extraño. Sonreí al barco modelo en un estante y dije: «Algunas reglas salvan vidas». Toqué mi bolsillo, donde esperaba un detector. Ella tomó mi brazo, agradecida, y me llevó al pasillo para mostrarme un armario con estantes reales. Papá, como si las casas fueran fortalezas de nuevo, y ella necesitara un segundo par de ojos para confirmar que la fortaleza valía la pena defender. Para cuando volvimos al auto, Chase ya había configurado el GPS a una segunda lista, luego una tercera. Trabajaba los fines de semana de la manera en que algunas personas trabajan entre semana, como una cinta de correr de la que no puedes bajar sin admitir derrota. Puse mis excusas después de la segunda casa y los dejé. El lunes hice el tipo de trabajo que no deja huellas dactilares. En el registro del condado, solicité lo que era público y mantuve mi cara tan neutral como el sello del secretario.
permisos, registros, gravámenes que hablaban en 2 idiomas, inglés para los titulares y dinero para el subtexto. Una Walker LLC había comprado propiedades después de ejecuciones hipotecarias en la última recesión. Legal, astuto, frío como el escalón inferior. A las 6 de la mañana, una demanda civil se sentaba bajo un número de expediente con un sello en el acuerdo. Otro papel rastreaba una gala benéfica a una donación con ventajas fiscales que reorganizó una historia de vecindario golpeado en el estómago. No criminal, ni siquiera inusual. Pero si sostienes las páginas a la distancia de un brazo, se resuelve un mapa. Adquirir, rehabilitar, pulir la narrativa y enviar la cuenta de la nueva historia a las personas que tienen que vivir en ella. En el mostrador del secretario, la fotocopiadora tartamudeó, fiel y aburrida. Tomé mis páginas y me fui. Afuera, el viento se había afilado. Un meteorólogo en un televisor de farmacia, silenciado, todo dientes, señaló una banda azul arrastrándose a través de un mapa. No lo necesitaba. Mi sobrina me había dicho anoche. En casa, sujeté los papeles en una carpeta manila y escribí Walker público en la pestaña y Walker humano en mi cabeza. Luego llamé a Pine Home y pregunté por la señora Osorio. «Habrá mantas en su vestíbulo mañana», le dije cuando vino a la línea, «y loción que no huele a nada en absoluto». «Gracias», dijo con la ausencia de sorpresa reservada para personas que entregan sin anunciarse 2 veces. El aprieto, si había funcionado, aparecería no en un libro mayor, sino entre 2 personas en un auto. Llegó esa noche como un mensaje de Grace. «Cena, solo yo. Él está en algo». Dije que sí y puse el asado a fuego lento para enseñarle paciencia a la casa. Cuando entró, me abrazó más tiempo que el domingo, y cuando se soltó, había un pliegue entre sus cejas, como una marca de lápiz. «¿Estás bien?», pregunté. «Bien», dijo. El automático «bien», que significa «por favor pon la mesa y no indagues». Comimos con la charla fácil que crece a lo largo de los años. Después del postre, las palabras salieron a la superficie. «Sobre ayer», dijo. «En la tienda». «Sucede», asintió. «Chase dijo que le estabas enseñando una lección al banco al irte. Dijo que así es como los sistemas aprenden». «Yo estaba tratando de comprar un detector», dije. «A veces la lección es que tu padre comete errores y necesita una mano de vez en cuando». Sonrió, luego se mordió el labio. No me dejó pagar. Lo noté. Dijo que las familias necesitan límites. Miró sus manos, girando el anillo de compromiso que él aún no le había puesto. ¿Es eso cierto? Algunos límites mantienen el agua afuera, dije. Algunos mantienen el calor de entrar. Es un problema de arquitectura más que moral. Se rió. Suave, un poco acuosa. Tus metáforas están empeorando con la edad. La edad mejora las metáforas de la manera en que mejora la sopa, dije. Simplemente no mejora a los hombres tan confiablemente. Ella asimiló eso. Me envió $40 por Venmo más tarde, dijo, con el título Para papá, para que no establezcamos un precedente. Sentí un pequeño calor en mi pecho que no era exactamente enojo. Era la forma en que el cuerpo dice presta atención. ¿Me lo enviaste? No, dijo. Sentí que pagarte haría el punto que él quería hacer, en lugar del que yo quería hacer. ¿Qué punto querías hacer? Que te amo y te compro una alarma de humo sin nota al pie, dijo. Y por un segundo su cara tenía 7 años, y me estaba mostrando una rana que vivió 2 días en un frasco de mayonesa antes de que la liberáramos. Recogimos los platos en ese silencio de camaradería que la gente confunde con ausencia. Antes de irse, presioné el segundo detector en sus manos. Para tu lugar, dije. Sin nota al pie, me abrazó. Gracias, papá. Después de que se fue manejando,
Saqué mi tarjeta y agregué 2 líneas. 5. Cuando el dinero entra en la habitación, observa hacia dónde se mueve la calidez. 6. Protege canales. Conduje a la tienda abierta toda la noche y compré un teléfono celular de prepago y programé 2 números, el mío y el de la señora Osorio. Luego lo puse en la guantera de Grace debajo del registro. No era espionaje. Era una puerta que no se cerraba desde afuera. El martes por la mañana, las mantas y la loción llegaron donde dije que lo harían. El miércoles, la carpeta se volvió más gorda con el tipo de papel que no puede gritar, pero puede zumbar cuando el viento lo golpea. No estaba compilando un caso. Estaba compilando una conciencia en caso de que alguien tomara prestada la mía. Agregué notas de lo que no puedes fotocopiar, la rebanada de pan del domingo, la muñeca de la ferretería, la forma en que dijo límites como sinónimo de afecto. El jueves por la noche, el clima cambió su voz. Incluso la casa lo escuchó, la madera vieja escuchando hasta los huesos. Grace envió una foto del patio de su escuela bajo un cielo del color del aluminio. «Dicen hielo para la mañana», escribió. «Estaremos bien». 1 minuto después, Chase dice que deberíamos conducir hacia el sur el viernes para la cosa de sus padres. Los caminos estarán terribles. Dice que es buena práctica. Buena práctica. Me senté con la frase de la manera en que te sientas con una espina, evaluando si sacarla ahora o dejar que se infecte para probar un punto. Escribí una línea más en mi tarjeta. 7. Cuando el clima dice detente, escucha al clima. Luego rodeé punto medio sin escribir la palabra, porque no llamas a las tormentas por nombres si puedes evitarlo. El viernes puse sal en el maletero y mantas en el asiento trasero. Llené un termo con café y otro con sopa, y le dije a la foto de Lillian que había terminado con el papel por 1 minuto. El papel te dice dónde corre el río. El frío te dice qué tan rápido. El mapa que había estado dibujando tenía suficientes líneas. Ahora necesitaba ver si el hombre que amaba a mi hija podía leer un cielo. Al amanecer, el pueblo tenía una capa transparente. Los árboles usaban mangas de vidrio. El mundo se veía mejorado e incaminable. Mi teléfono hizo su coro matutino, alertas ámbar de un tipo diferente. Los cierres de escuelas se deslizaron por la pantalla uno por uno hasta que el distrito de Grace se unió al coro. Ella envió un mensaje 3 minutos después. Escuelas cerradas. Probablemente nos vayamos al mediodía, de todos modos. Los caminos estarán tratados para entonces. Chase dice que es bueno mantener el plan. Puse la tetera y observé los escalones traseros vidriarse entre clics del quemador. El clima, como el dolor, se mueve a su propio ritmo y te pide que no finjas lo contrario. La llamé. Espera un día. Prometimos a sus padres, dijo. Están haciendo una cena. Nada elegante, solo familia. La familia puede comer sobras sin ti, dije. El hielo no se puede discutir. Dice que la interestatal siempre está bien. Echan sal a esas primero. Verdad, dije, sobre los primeros 15 kilómetros. Luego hay un puente que nadie recuerda temer hasta que lo hace. Se rió sin ser persuadida. Tú y tus puentes. Yo y mis sobrevivientes, dije. Después de colgar, bajé al sótano y saqué el contenedor marcado invierno del estante. Sal, un raspador de hielo maltratado con la mitad de sus dientes, 2 mantas gruesas que recordaban el regazo de Lillian. Llené un termo con café y otro con sopa de pollo, y puse todo en el Buick como un padre preparándose para un apocalipsis al que nadie más había confirmado asistencia. Luego conduje al apartamento de Grace para ser, como a Lillian le gustaba decir, inconvenientemente útil. El estacionamiento afuera de su edificio parecía una pista de patinaje construida por un comité de presupuesto. Irregular, traicionero, fingiendo seguridad con un puñado de arena.
Grace me encontró en la puerta, cabello en un gorro, mejillas rosadas por el clima y la resolución. «Eres un amor», dijo abrazándome. «Llamaremos cuando lleguemos». «Oh», dije entrando a la cocina. «Podrían no ir». Suspiró, el sonido de una persona amable atada entre dos relojes. «No quiero empezar con su mamá pensando que soy frágil». «Rechazar la estupidez no es fragilidad», dije. «Es coordinación». Chase entró 2 minutos después, con el clima en su abrigo y confianza en su paso. Besó a Grace, me hizo un gesto como un hombre en un podio reconociendo a un colega y tomó la bufanda de sus manos para envolverla de nuevo con una satisfacción ordenada en arreglar lo que no estaba roto. «La ruta está despejada», dijo, tocando su teléfono, «y las cámaras del departamento de transporte se ven mojadas, no heladas. Las cámaras no pueden sentir hielo negro», dije vertiendo café en el termo. «Las llantas sí, nuestras llantas son para todas las estaciones», dijo alegre. «Iremos despacio». «Despacio no ayuda cuando estás patinando». Sonrió de la manera en que las personas educadas sonríen a los viejos obstinados. «Con respeto, Henry. La cultura del miedo enseña la lección equivocada. Si nos quedamos en casa cada vez que un meteorólogo hace una gráfica, criamos niños que no pueden conducir bajo llovizna». «Yo crié a una que puede leer un cielo», dije. Grace puso una mano enguantada en los antebrazos de ambos. «El movimiento de paz de una maestra. Iremos con cuidado», me dijo. «Te enviaremos un mensaje en la línea del condado». Odio los ultimátums porque hacen que perder sea un requisito. Así que intenté un ángulo más suave. «Dale 1 hora», dije. «Deja que la sal haga lo que hace la sal. Haré panqueques. La estructura importa», dijo Chase, suavemente a Grace como un entrenador a una jugadora estrella. Dijimos mediodía, mediodía. Ella me miró con disculpa y a él con amor. «Papá, te acompaño al auto», dije. Afuera, el estacionamiento se arrugó bajo nuestros pies. Esparcí sal en franjas irregulares mientras Chase calentaba el auto, el escape haciendo una pequeña máquina de niebla de principio. Una camioneta de entrega dobló la esquina demasiado confiadamente, frenó y se deslizó hacia una pila de nieve con la lenta comedia de un hombre usando los zapatos equivocados. Nadie salió herido. Todos se rieron con la risa nerviosa compartida de personas que acaban de ver el borde de un precipicio. Chase observó sin impresionarse. «¿Ves? Él fue descuidado». «Y nosotros», dije, «somos mortales». Cargamos el maletero, bolsas de viaje, una bolsa de traje tan blanca que parecía una amenaza, mis 2 termos, las mantas. Le di a mi hija un abrazo destinado a decir 5 cosas. Cuando la solté, Chase alcanzó sus llaves. Ella conduciría porque la igualdad era una de sus marcas favoritas y le mostró el camino a la puerta del conductor. «Grace», dije. Se volvió. Escuchó algo en mi voz. Vaciló 1 centímetro. No fue suficiente. Chase se deslizó en el asiento del pasajero y me dio la sonrisa que las personas reservan para los acomodadores. «Te llamaremos del camino». Tenía el instinto equivocado, que es probar un punto moviéndose. Tenía el auto equivocado para el día, que es cualquier auto con llantas que piensan que noviembre es mayo. Tenía la audiencia equivocada, que soy yo. Las ruedas chirraron, un pájaro bajo vidrio. Grace movió el auto hacia el carril, acelerador de línea delgada, estudiante perfecta. 15 metros, luego un parche de sombra del estacionamiento donde el sol no negociaba y las llantas renunciaron a la poca democracia que tenían. El trasero se deslizó, perezoso, repentino. Grace corrigió. Manos ligeras, buen entrenamiento. El auto respondió con la malicia aburrida de la física y giró 1/4 de vuelta, luego la mitad, luego besó el bordillo con un golpe sordo de corcho.
El aire se llenó con el sonido que viene después, casi nada, como si la habitación hubiera perdido un latido. Me moví antes de que las luces de freno dejaran de pulsar. En la puerta de Grace toqué el vidrio y ella lo bajó con ese silencio que hacen las ventanas en invierno. Su rostro estaba firme, pero sus nudillos habían aprendido nuevos colores. ¿Estás bien?, pregunté. Bien, dijo, automático. Y luego, después de una respiración, estoy asustada. La mandíbula de Chase tenía un nuevo ángulo. Sobrecorrigió, dijo como si narrara material de video para un jurado. Reaccionó, dije, al hielo. Fue un deslizamiento suave, dijo. Podemos ir. Extendió la mano más allá de Grace, hacia la palanca de cambios, como un hombre alcanzando una palanca en una fábrica. Mi mano encontró la suya y no se movió. No fui rudo, fui hierro. Alto. Grace nos miró a uno y otro, el espacio entre hombres buenos llenándose de clima. Henry, dijo Chase, voz dulce con advertencia, estás escalando. Estoy interviniendo. Algo viejo y poco gentil se levantó en mí. La parte que solía mirar al otro lado de una mesa a un hombre mintiendo sobre algo que arruinaría las hipotecas de 300 personas y decir en voz baja, no. Retrocedí, caminé alrededor del lado del pasajero, abrí la puerta y miré a Chase hasta que tuvo que encontrar mis ojos. No seré el padre que te dejó llevarla a la I-84 hoy, dije. Puedes resentirme por ello. Puedes llamarme nombres por ello. Puedes escribir un boletín familiar sobre límites por ello. No puedes tener a mi hija en ese puente. Sonrió de la manera en que los hombres sonríen cuando hay testigos. No tienes voto. Yo pago por mis votos, dije. Y estoy pagando ahora con lo que cueste ser el malo. Se inclinó, más suave. Suave es cuando debes escuchar más fuerte. Grace, dijo sin mirarme, prometimos. Ella puso su palma en el volante y miró el arco congelado que su llanta había trazado. Mi papá tiene razón, dijo en voz baja. Él parpadeó, una pequeña congelación propia. ¿Sobre qué? Sobre esperar, sobre el puente. Me miró disculpa y alivio en la misma expresión y sentí algo desatarse detrás de mis costillas. La sonrisa de Chase se ajustó como un termostato forzado a bajar un grado. Podemos practicar, dijo. Podemos conducir los caminos secundarios hasta que te sientas. No, dijo ella con un tono que no había escuchado desde que tenía 15 años y había terminado de ser educada con un chico. Podemos practicar mañana. La temperatura en el auto bajó otros 10 grados. Chase miró a través del parabrisas como si el estacionamiento lo hubiera insultado. Luego se volvió y tomó la muñeca de Grace con 2 dedos. Los mismos 2 que habían pellizcado el pulso del señor King y presionaron solo un poco, como si estuviera revisando el tiempo. No retrocedas, dijo. El impulso importa. El guante en mi mano crujió. No pensé. Extendí la mano y toqué su mano, un dedo contra un tendón, una presión usada por viejos carpinteros para liberar una bisagra atascada. Su agarre se abrió porque el de cualquiera lo hará si sabes dónde presionar. No levanté la voz. Sal, se rió. Disculpa. Sal. Repetí, y vio entonces que el agradable anciano había sido reemplazado por alguien que no había sido en años. Terminamos de fingir que el clima es un defecto de carácter. No se movió. Midió. Encontró los bordes de la habitación con sus ojos y calculó la pérdida. Luego salió porque hay una forma en que una hija te mira que te dice si estás perdiendo los próximos 5 minutos o los próximos 5 años. Y él acababa de verlo. Grace entró en mis brazos, rígida y temblando, como una persona que había tratado de mantenerse unida el tiempo suficiente para hacer que alguien más se sintiera cómodo. Lo siento, susurró. Estás a salvo, respondí en su gorro.
Los llevamos a ambos de vuelta adentro, Grace a mi lado, Chase 4 pasos atrás, de la manera en que los hombres caminan cuando están pensando en testigos y versiones. En la cocina, puse el termo de sopa en el mostrador como una ofrenda de paz de un país vecino. Son bienvenidos a esperar aquí hasta el deshielo, le dije, porque la decencia no es una palanca que tiras para mostrar. ¿O puedo llevarte a casa? Tengo una casa, dijo, ofendido por la idea de que pudiera necesitar un aventón. Hoy no, dije. No la tienes. Se rió una vez, todo desprecio. Luego se contuvo y sonrió. Estás muy seguro de ti mismo para un hombre que no podía comprar una alarma de humo sin ayuda. Grace se estremeció. El calor que había subido en mi pecho en la ferretería me encontró de nuevo y no me avergonzó esta vez. ¿Sabes qué es el amor?, dije. Es comprar la alarma de humo de todos modos. Puso los ojos en blanco. Poesía estoica. Genial. Grace se interpuso entre nosotros con esa mano de maestra otra vez, abierta, calmante, un alto humano. Chase, suficiente. Entonces la miró con una expresión que reconocí y no me gustó. La cara de un hombre que piensa que ha sido traicionado por la suavidad. Acabas de dejar que tu padre te socave, dijo. ¿Quieres que nuestros hijos aprendan eso? ¿Que si el abuelo dice no, todos cancelamos la vida? Si la vida es un puente con hielo, dijo, voz firme, entonces sí. La miró como si hubiera elegido un idioma que no aprendería por principio. Mis padres estarán decepcionados, dijo finalmente, un niño pequeño bajo el abrigo de un hombre. Entonces sobrevivirán, dijo ella. Todos lo haremos. Recogió su abrigo, hizo un pequeño espectáculo de no necesitar ayuda con la manga y caminó hacia la puerta. Ahí hizo una pausa, una mano en la perilla, y ejecutó la línea que me dijo todo. El frío enseña, dijo. Recuérdalo cuando estés decidiendo qué tipo de madre quieres ser. Hubo un momento para palabras medidas. Este no era. Y la calidez salva, dije. Recuérdalo cuando estés decidiendo si ser padre en absoluto. Se fue. El edificio se cerró alrededor de la ausencia como una herida cosida. No celebramos, no lloramos. Hicimos panqueques después de todo, porque el desastre evitado todavía deja un hueco que tienes que llenar con algo amable. Los comimos en el sofá bajo una de las mantas del maletero y vimos una película donde nadie conducía a ningún lugar peligroso por culpa de un calendario. A principios de la tarde, la electricidad parpadeó una vez, coqueteó con el drama, luego se quedó. Grace se quedó dormida con la cabeza en mi hombro, el peso familiar, como si el tiempo no nos poseyera. Al atardecer, llevé el termo y la manta extra de vuelta al auto y eché sal en los escalones otra vez. En el estacionamiento, un vecino del segundo piso gritó hacia abajo. ¿Tienes extra? Le lancé la pala y echó sal en su rellano como un hombre que acababa de recordar que tenía huesos. Cuando volví, Grace estaba sentada con su teléfono en ambas manos, el pulgar flotando. Envió un mensaje, dijo. Me entregó la pantalla. Decía, me avergonzaste hoy. Mis padres preguntaron dónde estabas. Dije que no cedemos al pánico. Mañana 9 de la mañana. Ruedas arriba, sin excusas. Te amo. Observó mi cara. Escribe te amo como una trampilla, dijo. Y la inteligencia fina y aguda que había visto en ella desde que tenía 5 años entró en la habitación y miró alrededor de la decoración. Papá, agregó, la pregunta adjunta pero sin nombre. Estoy reaccionando exageradamente. Estás reaccionando, dije, al clima, a una oración que parece cuidado y se siente como una correa. Saqué mi tarjeta de mi billetera y agregué 8. Cuando dices no, observa si te escucha o espera para hablar otra vez. Ya conoces la respuesta, dije. No la diré por ti. Asintió. Su teléfono zumbó otra vez.
un nuevo mensaje, un número diferente. Este vino de un remitente desconocido que no se sentía desconocido. Elaine Walker decía: «Teníamos tantas ganas de conocerte, querida. Víctor está muy decepcionado, pero entendemos que tu padre tiene necesidades. Tratamos de mantener a Chase en horario. Él prospera con estructura. Mañana será mejor. Sé valiente». Grace me entregó el teléfono como si estuviera caliente de alguna línea de fábrica que fabrica condescendencia. «Sé valiente», repitió, una risa atrapándose en la frase y muriendo. «Valiente como conducir sobre hielo por pollo asado». «¿Y si fuéramos valientes?», dije, «y nos quedáramos?» «¿Mañana?», preguntó. «Mañana», dije, «hacemos sopa, paleamos las escaleras de un vecino, vemos al clima enseñar a las personas que quieren ser enseñadas». Respiró. «¿Y el día después?». «El día después», dije. «Decides si un hombre que escucha no como un desafío debe ser invitado al resto de tu vida». Se recostó en mí otra vez, y dejamos que la tarde se sentara sin veredictos. Los meses que siguieron fueron más silenciosos que una boda, más honestos que un argumento. Grace devolvió el anillo por correo con una nota que decía simplemente «no». Donó los regalos a un refugio. Yo doné a Pine Home en su nombre. La señora Osorio nunca preguntó por qué. Algunas personas entienden los mapas sin que les expliquen la ruta. Un año después, Grace conoció a un hombre que enseñaba música en la escuela junto a la suya. Cuando se arrodilló, lo hizo en primavera, sin hielo, sin público. Me lo presentó en la cocina de mi casa sobre sopa casera. No tenía un portafolio. Tenía manos amables y una risa que no necesitaba una audiencia. «¿Qué hace cuando Grace dice no?», le pregunté. «Escucho», dijo, sin pestañear. Eso fue suficiente. Conocí a mi nieto bajo un lavado de luz de hospital. Esa suave luz sincera que hace que incluso las manos viejas se vean firmes. Grace dormía, cabello salvaje, cara floja con el alivio que sigue al miedo. Una enfermera rodó la cunita cerca hasta que la respiración del bebé sonaba como un reloj que nunca querrías dar cuerda. «Es perfecto», dijo la enfermera, porque eso es lo que dicen las enfermeras cuando lo dicen en serio. Sostuvo mi dedo con la insistencia de una criatura que no sabe nada sobre horarios o pactos o el clima que otras personas intentan hacer. Me quedé allí anclado a 1,5 kilos de prueba de que la calidez gana más peleas de las que se le reconocen. En la repisa de mi casa guardé 2 fotografías juntas. Lillian en su velo de boda, desafiante y suave, y Grace en el porche con un bebé dormido contra ella, una manta metida de la manera en que mi difunta esposa solía meter cada cosa suave en nuestra casa. Si esta historia resonó contigo, deja un like y considera suscribirte. También puedes dejar cualquier comentario abajo, incluso solo una palabra tal vez. Dime desde dónde estás viendo o qué hora es ahora mismo. A veces una palabra es suficiente para decir que estuviste aquí.